Hola, están escuchando Hablando con Voz. Con ustedes, Eduardo Ríos, emitiendo en directo desde Barcelona, España, para Fonored Radio. Hola, buenas tardes, Eduardo Ríos, emitiendo en directo para todos ustedes desde Barcelona, España, para Fonored Radio. Hoy es día 27 de enero de 2026. En estos momentos son las 20:31 minutos de la tarde. Como siempre decimos a nuestros oyentes, les vamos a facilitar nuestro número de WhatsApp para cualquier duda, comentario que quieran hacer sobre este programa, sobre nuestros programas anteriores. El número de teléfono de WhatsApp es el 34 como código internacional 611004901. Les repetimos nuevamente el número 34 como código internacional 611004901. Buenas tardes, como les decía, estamos en nuestro programa número 37, es la quinta temporada de nuestro programa Hablando con Voz para Fonored Radio. Hoy es un día pues lluvioso en Barcelona y siempre les recuerdo alguna efeméride, alguna fecha especial. Hoy precisamente es el día del nacimiento de Wolfgang Amadeus Mozart. Hace 270 años que nació pues este compositor. Hoy tenemos con nosotros pues, a una persona especial que conozco pues, hace bastante tiempo y no, me refiero a Gemma Reguant. Hola Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Eduardo. Muchas gracias por invitarme. Bueno, encantadísimos. Bueno, Gemma es una persona que, como les decía, pues bueno, nos conocemos hace bastante tiempo. Sí, Bastante, ¿no? Decimos. bastante. Bastante. Bien, entonces, bueno, Gemma, siempre le pregunto a todas las personas que vienen, pues que te presentes. ¿Quién eres tú? Pues para las personas que no te conocen, pues que bueno, puedan saber un poco quién eres, qué haces, qué relación tienes con la voz, porque nuestro programa se llama Hablando con Voz. Cuéntanos. Pues, a ver, yo soy actriz, soy profesora de voz y expresión oral desde hace 40 años, justo este enero hace 40 años que estoy en la escuela donde trabajo y también he estado investigando mucho con los sentidos y con otros temas de la voz. He hecho un doctorado en arte dramático donde descubrí un tema con el olfato, que uno de los aspectos que descubrí lo cité 3 años antes que saliera en el Science. Y sigo investigando y sigo estudiando, y sobre todo soy un aprendiz. Me encanta aprender, seguir aprendiendo y me fascina mi trabajo. La verdad es que el dar clases de voz me vino dado. Yo me apunté para ser actriz a una escuela de actores y mi profesora de voz me dijo, tienes que dar voz. Yo digo, ay, no sé, y si, pues nada, hacerme un contrato muy pequeño, porque yo no tengo ni idea, ¿no? Si lo voy a hacer, a saber hacer o no. Y el primer día de clase, la verdad es que sentí que era lo mío. Me sentí tan cómoda, sentí bueno, y empecé con primero, segundo y tercero a la vez, bueno, uno detrás de otro, pero la misma tarde, y al acabar los alumnos fueron corriendo a dirección diciendo que querían seguir con esta profesora y tal, y bueno, fue así. En relación a esto que me has dicho, hay una pregunta que creo que es interesante. ¿La voz te eligió a ti o tú elegiste la voz? Pues el dar clases de voz
Me vino dado, me vino dado. No fue una decisión mía. Ujú, Mi decisión fue, quiero ser actriz. ujú, Y luego me vino dado y me dijeron, haz esto. Y hasta que no di la primera clase claro. y sentí esto, pues entonces sí que dije, me gusta. Incluso luego me salían a veces trabajos como actriz. Ujú, Y como no era compatible, prefería quedarme también pues dando las clases, que me estaba dando mucho. ujú. Y hay otra cosa también que creo que es interesante esta pregunta. ¿Recuerdas el primer momento en el que fuiste consciente del poder de tu voz? O al dar clase o al hacer algún espectáculo. Es decir, que realmente la voz como tal fuese el protagonista. No sé si el primero lo podría recordar, pero sí que es muy potente esta sensación del poder de la voz, ¿no? Ujú, De la capacidad que tiene de transformar a los demás, ujú, incluso de sanar, ¿no? ujú, ujú. ¿Y cómo ha cambiado la relación con tu propia voz a lo largo de los años? ¿Es igual ahora que cuando comenzaste? ¿Qué podrías decir? Bueno, la verdad es que yo creo que una de las ventajas que he tenido como maestra ha sido mi inseguridad conmigo misma Ujú, y que para mí la voz no fuera aquella cosa que dices, ay, es que es fácil y todo el mundo me dice, tiene pues, voz de radio, ¿no? Eso ujú, que dice. Y eso de conocer dificultades yo creo que me ha ayudado a ser mejor maestra. ujú. Bueno, esto que dices es muy interesante, porque ambos somos profesores de voz Sí, y yo siempre creo que además las personas que acaban teniendo más capacidad de desarrollarse son los que tenemos problemas y me incluyo. Es decir, yo me acuerdo cuando yo empecé, por ejemplo, mis primeras clases de canto, que bueno, era como que tampoco sabía muy bien qué hacía allí. Es decir, que luego, claro, son estas cosas que te vienen dadas, como tú bien dices, y luego, sí. bueno, pues te dedicas a ellas, ¿no? Y en cambio, quizás personas que aparentemente tienen una facilidad o un Ajá. don, luego cuando pasa algo no es tan sencillo para ellos, ¿no? No sé qué opinas de esto. Pues sí, tuve Ujú, hace en mis inicios, ¿no? Cuando era muy jovencita, una profesora de canto ujú, que ella ya había nacido con una voz así maravillosa, tipo María Calas, ¿no? ujú, Y era una ama de casa, pero que cantaba también en la ducha, que le dijeron, canta. claro. Y yo me acuerdo, ¿no? Que claro, ella no entendía que todo el mundo, o sea, que los demás no cantaran Sí, todos sí, igual de bien que ella, digamos, ¿no? claro. Porque lo tenía de natural. Entonces creo que es una ventaja Ujú, conocer las dificultades y creo que es una ventaja. Entonces, en este sentido, mm, yo además, como no doy modelos en clase, entonces es como que me oculto, digamos, sobre todo cuando estoy como maestra, luego cuando estoy actuando, que afortunadamente pues de vez en cuando tengo recitales de poesía, entonces sí, ahí me empodero y ahí sí estoy ujú. y eso sí, y entonces ahí expreso todo el poder de la voz. Pero como profesora sí que intento que saquen, que no imiten, porque la voz hablada es única. Incluso Claro. se ha pensado algunas veces en cambiar la voz en vez de la huella digital, ¿no? Sí, Porque sí, es tan sí. única y Sí, sí, yo me acuerdo que esto era una cosa una que... discusión que había, un debate, ¿no? Ujú, Sí. ujú, ujú. Sí. ¿Y qué opinas de cómo es el tratamiento de la voz? ¿Cómo lo vivimos nosotros, con nuestra experiencia? ¿Qué pasará, por ejemplo, con la inteligencia artificial? Ay, Tú que eres actriz, por ejemplo, yo trabajo con muchos actores de doblaje, están muy asustados porque realmente ahora ya incluso las máquinas pues ya hacen... ¿Qué piensas de todo esto? yo el otro día estaba escuchando una persona que tiene ahora mucho prestigio Ujú, y sale constantemente en el Instagram y oía que estaba preparado con inteligencia artificial, porque además le tapaban la imagen justamente, el tema de la charla lo ponían sí, lo pixelaban. lo ponían en la boca, le ponían un recuadro Sí, con el tema de la charla para que no se viera la boca, ¿no? La sí. boca, ¿no? Entonces está sacando muchos, no podría hacer otra cosa porque está sacando constantemente que hay algo distinto, o sea, no, yo creo que la humanidad no la pueden.
copiar, pero soy absolutamente inexperta y no conozco la inteligencia artificial. Pero escuchando, porque yo, por ejemplo, voy a un profesor de una cosa que estoy estudiando y también hace muchos Instagram. Entonces, cuando lo oigo, noto si es algo que ha grabado directamente o es de la inteligencia artificial. Aquí entramos con el concepto de verdad en la voz. Yo también estoy de acuerdo contigo. Yo puedo percibir que no es verdad. Claro, la pregunta es si la gente en general ahora ya tiene esa capacidad de distinguirlo. Yo creo que no, que cada vez las personas están cada vez más sordas y quizás aquí tenemos ese tipo de problema, ¿no? ¿Qué opinas de este concepto de verdad, no verdad en la voz? Bueno, la voz delata, la voz es una chivata, digamos, Sí, ¿no? sí. Entonces, claro, te dice cómo estás pensando, cómo estás, cómo están tus tensiones, cómo estás emocionalmente. Y yo creo que la inteligencia artificial no... Hay una parte que tapa, que no puede reflejar tantas cosas. Y lo hermoso es la humanidad de la voz. Es cierto. Es decir, bueno, aquí tendríamos quizás como un concepto bidireccional, ¿no? Es decir, por una parte, si realmente esa voz expresa la verdad que hay o si realmente la voz dice algo de nosotros o que intentemos ocultarlo, ¿no? Es decir, yo creo que son los dos conceptos. Claro, por ejemplo, sí, o sea, una cosa es la mentira. A mí, por ejemplo, me pueden engañar visualmente, ¿no? Alguien que me está mirando y me seduce con la mirada, pero por teléfono nadie. Claro. Nadie. Quizás por eso ahora también existe la tendencia a enviar mensajes, porque así la gente no sabe. Claro, es una forma de ocultarse, ¿no? Sí. Es decir, sí, no dejo puede un ser. mensaje de voz o no llamo a nadie con una llamada telefónica, prefiero enviar un WhatsApp, ¿no? Un mensaje de texto y de esta forma pues también me oculto, ¿no? Detrás del mensaje. ¿Qué opinas de esto? Sí, sí. Estoy de acuerdo contigo que hay, o sea, si escribes, pero si escribes, los WhatsApp dan mucho conflicto, por ejemplo, ¿no? Sí, totalmente. Entre las parejas, o bueno, yo lo veo porque hablando con personas que conozco te lo cuentan, ¿no? Que a lo mejor cuando se ven están bien, pero luego, mientras se mandan mensajes, se crea como un problema, Un ¿no? lío, O sí, un sí. lío. Sí, sí. Y ese lío es porque no está el tono de voz, porque claro, uno dice, estoy ocupado, y el otro ha escuchado, estoy ocupado. Claro. Sí, sí, es lo que Es llamamos como... la pragmática del lenguaje, ¿no? Es Sí. decir, el subtexto que se dice, Exacto. en el lenguaje teatral. Sí. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Luego está Sí. la verdad o que no es la verdad, digamos, dentro del teatro. Que entonces, claro, el actor genera, o la actriz, generan esta especie de verdad interna, teniendo los pensamientos del personaje, que les abren los espacios que está teniendo el personaje, pero en realidad no están como el personaje, porque en realidad están dentro de la salud. Es decir, Sí, entiendo. si representan una persona que tiene un problema mental, la actriz no tiene el problema mental, pero sí genera un espacio interno que puede dar aquello con la técnica y que puede parecer pues realmente muy verdad, aunque no sea verdad, ¿no? Te entiendo. Mira, vamos a empezar escuchando, siempre le digo a todas las personas que vienen a hacer la entrevista que elijan unos temas musicales, porque bueno, siempre suelen reflejar un poco también su personalidad, ¿no? Entonces vamos a empezar con el primer tema que ha elegido Gemma Reguant, que es Gracias a la vida de Mercedes Sosa. Vamos a escucharlo y luego pues la comentamos. Vamos con ello. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco
y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Bueno, es preciosa esta canción, me encanta Mercedes Sosa, me encantaría que todo el mundo pudiese cantar así de bien. ¿Por qué la has elegido? Cuéntame. Pues porque yo creo que es muy importante agradecer. De hecho, yo lo hago. Yo lo escribo incluso, agradecimientos y creo que vivir agradecido con lo que tienes, ¿no? Y la ducha que te das por la mañana, la comida deliciosa que te has preparado, los amigos que te quieren, el aire en tu piel. Es como generar un estado de goce continuo con la vida, ¿no? Luego a veces pues tienes un disgusto, lo que sea, pero siempre volver a este agradecimiento, incluso agradecer cuando pasan cosas, porque te generan un aprendizaje, ¿no? También. Sí, totalmente cierto. Las cosas así más difíciles te generan un aprendizaje, creces más, espiritualmente a lo mejor. Sí. Mira, ahora entrando en el apartado más como docente, ¿qué es lo primero que trabajas con alguien que quiere trabajar la voz, que quiere mejorarla? Bueno, llega, te conoce, te dice, Gemma, me gustaría trabajar la voz contigo. Primero, ¿en qué te fijas? Es decir, porque me imagino que haces como una especie de evaluación, de diagnóstico de esa persona y empiezas a trabajar. Pues dime. A ver, depende de la demanda, porque a lo mejor te viene una persona que dice, me siento muy insegura, quiero trabajar la voz. Entonces hay que trabajar sobre todo la autoestima y lo psicológico, porque a lo mejor tiene una voz fantástica, pero se siente insegura y a lo mejor tiene una voz incluso con unos resonadores maravillosos, pero se dice a sí misma que no, que tiene miedo a hablar o lo que sea, ¿no? Que es tímida ante la gente, etcétera. Entonces ahí trabajamos como la autoestima, pero siempre luego está lo que yo escucho y está lo que veo en el cuerpo. Evidentemente lo que yo escucho, ¿no? Porque te puede venir también el caso contrario, ¿no? Una persona que tú oyes que tiene algo, una patología, pero que te dices que yo quiero que me enseñes a gritar. Digo, bueno, primero vamos a ver qué pasa aquí. Primero mírate, ver qué pasa y cuando hay un diagnóstico luego ver qué se puede hacer. Pero siempre la respiración es básica y como la respiración depende de todo el cuerpo, evidentemente hay que trabajar todo el tema corporal, tema de ejes, tema de espacio interior. Mira, es muy interesante porque me hablas del trabajo corporal, del trabajo de la respiración, que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ¿qué opinas de las últimas tendencias que hay en pedagogía de la voz que, por ejemplo, niegan la respiración? O bueno, es como que vamos a trabajar y ya veremos. ¿Qué opinas de todo esto? Seguro que te lo encuentras. Estamos hablando de una técnica que hicimos en el primer nivel tú y yo. No solamente esa, que no vamos a decir cuál es, obviamente, pero hablo de diferentes técnicas o diferentes formas de trabajar. Porque yo, por ejemplo, incluso en el ámbito, ya no te hablo de el trabajo artístico, incluso en el trabajo más de rehabilitación, estoy encontrando colegas que dicen, la respiración pues como que nada, porque como respiramos desde que nacemos. No es mi línea en absoluto. Claro, lo que interesa es justamente que la presión del aire cierre naturalmente las fieles vocales sin ni golpe que acabará generando un nódulo, como sabes, o
lo que es las voces aéreas que Sí. acaban generando otro tipo de patología, porque al final, como dicen, no me oyes, entonces luego empiezan como a apretar. Claro, Entonces, claro, para mí la respiración es lo básico. Claro, claro. sí que son importantes los resonadores también, Ujú, craneales, obviamente, pero hay que empezar por la respiración, porque es claro. la materia primera. Yo siempre digo que la voz es aire, Ujú, expirado, sonoro, articulado y expresivo. Entonces ujú. hay que empezar por Sí, sí, lo por primero. lo La primero. voz es aire. Hay que saber Vamos a moverlo, hay que ver, saber moverlo. vamos a ver, Claro, hay que vamos a saber ver cómo moverlo. está. Ujú, Sí, ujú. para mí, a mí me fascina además este ¿Y tema. qué bloqueos en la voz te encuentras con más frecuencia ahora? ¿Ha cambiado ese tipo de bloqueos? Es decir, ¿recuerdas que, por ejemplo, cuando trabajabas con estudiantes, pues hace 10 años, 15 años, tienen ahora los mismos problemas que antaño o ha cambiado? Hay una cosa que ha cambiado mucho. Yo cuando Ujú, empecé eran cuerpos posfranquistas. ujú, Entonces había represión ujú, social, sexual, ujú, represión política. Eran personas que habían tenido padres ujú, que habían pasado una guerra. ujú. Entonces, Eran cuerpos militares, por decirlo de alguna no, forma, ¿no? eran cuerpos que no Tensos, respiraban, claro, pero que no respiraban nada, 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 ya. nada, nada. O sea, la pelvis estaba muerta, Ujú. el abdomen estaba muerto, era como todo muy aquí Sí, encogido sí. y estaba todo como con mucho miedo, con mucho Ujú, miedo. Ahora hay mucha más libertad, o sea, las ujú, pelvis están más conectadas, es más fácil, pero en cambio se crean bucles en la mente ujú, de que dificultan a lo mejor el trabajo por el mensaje que uno se ujú, da, por, ¿no? Recuerdo un caso, por ejemplo, este año, una alumna en un grupo muy hermoso de mujeres muy trabajadoras y que hacían unas ujú, cosas artísticamente muy preciosas. Y un día yo estaba pensando, madre mía, qué maravilla esta alumna, ¿no? ujú. Y cuando acaba la clase viene y me dice, es que todo me sale mal, soy un desastre. Y dices, o sea, yo estaba como pensando que le iba a poner un 10 una matrícula de Claro. honor, ¿no? Y Pero en en cambio cambio su percepción, claro. su mente era, no valgo nada. Entonces hay temas Ujú, ahí como de que se han sentido como muy presionados, quizás ujú, por la sociedad, y los más sensibles creen que no llegan. Y ujú, esto es, bueno, es una pena. Por eso es importante también el ujú. trabajo de autoestima Sí. Yo, con si la me voz. permites, porque quiero que lo enlaces con lo que tú has explicado ahora, yo veo antaño que quizás había una tendencia más a una voz más gritada y ahora, por ejemplo, veo, tanto en la ópera como en otro tipo de Sí, estilos, ¿no? Y ahora veo, pues, personas que hablan un poco así, incluso. Es un poco esta sí, tendencia bueno, que eso incluso, también, estoy de claro, ¿me acuerdo. entiendes? Que se ven Sí, incluso pues en canciones que se oyen en la radio a diario, ¿no? O que se oyen incluso en la televisión. Es decir, yo me acuerdo de un anuncio que hablaba pues era de un seguro de decesos, ¿no? Y que sonaba pues pensando en ti. Es un poco esto, ¿no? Este tipo, esta forma de cantar un poco como con hipotonía, ¿no? No sé si tú has visto también esta tendencia. sí, incluso yo una vez estaba haciendo un corto, porque una alumna me Ujú, dijo, hacemos un corto en el SCAC y me quieres hacer de madre. ujú, Nada, tú te estás muriendo y me despido y tengo un monólogo ahí llorando y tal. Digo, sí, sí, sí. Era una cosa así de la escuela de cine, sí. y eran pues las prácticas que tenían que hacer y me encantó pues hacerlo con mi alumna y tal, tal, tal. Y entonces, claro, yo si tenía que decir una frase, me decían, no, pero más natural. Natural, no sé, yo hablo así. Y al final, o sea, lo que querían era como, como así. Porque eso les parecía natural, eran Natural, unos niños muy claro. jovencitos. Y luego cuando vi el corto, esta alumna mía había hecho unas escenas maravillosas, muy emocionantes, muy, muy bonitas, y lo quitaron todo, todo lo que era emocional, más auténtico, Sí. más potente, lo quitaron y solo dejaron una escena en que estábamos las dos fumando en el balcón sin decir nada. Un poco, No es- casi. O sea que era como que claro, cuando hablamos, o claro. sea, cuando hablamos,
se nos entiende en la vida cotidiana. Sí. Eso también es y en la vida cotidiana, tú cuando pides algo, o pides un sí, café, se te entiende, ¿no? sí, Entonces, ¿por qué luego a veces en la televisión no se o en el entiende a nadie. cine piensan que si pedimos un café así, es como que Claro, va a ser más natural, ¿no? Porque sí. la naturaleza nos permite que Ujú. los otros nos entiendan, Mira, entonces articulamos bien. yo creo que esto es una llamada que podemos hacer tanto tú como yo como profesionales de la voz, que además a mí me llegan este comentario de personas que no tienen nada que ver con el mundo profesional. Y me dicen, Eduardo, me está pasando algo, tienes que mirarme el oído, porque me está pasando algo. Es decir, no entiendo nada de las series de la televisión. O no entiendo nada y no lo entiendo. Es decir, porque si me ponen una película de hace unos años, sí, pero en cambio de las que son más actuales, no. Entonces no es un tema que escuché mal, es que está pasando algo. Esto es muy triste porque ahora actualmente te tienes Ujú. que poner subtítulos en las películas españolas, bueno, entiendes el español perfectamente, lo Sí. hablas, y te tienes que poner subtítulos. Entonces esto es realmente triste. A Ujú. mí me entristece. Sí. Sí, y hay que hacer una llamada. Incluso en algunos premios Goya se ha hecho la llamada, Ujú. ¿eh? O se han hecho burlas o bromas de... hay que hacer una llamada, de decir, Ujú. es que cuando hablamos naturalmente y pedimos, por favor, una escalopa con patatas, es que nos entiende todo el mundo. Ujú. Entonces, cuando se hace en cine, no hay por qué decir escalopa con patatas. Exacto. Bien, ¿tú crees que realmente esto también puede ser porque estamos perdiendo la capacidad de escucha? ¿Está relacionada las dos Sí, cosas? creo que sí. Ujú. Esto, bajo tu punto de vista, tu experiencia con tus estudiantes, ¿en qué lo notas esto? Bueno, estamos en un momento mundial que nadie escucha, eso está clarísimo, ¿eh? Esto está claro. Sí. Con mis estudiantes no tengo esta percepción, pero son grupos pequeños, Ujú, hay mucha armonía. ujú. No, No, me refiero no tanto a la escucha como origen de conflicto, es decir, que haya una conversación que sea amable, sino escuchar por entender qué ha dicho la otra persona. Porque yo me estoy encontrando, por ejemplo, en grupos de trabajo que alguien dice algo y 2 segundos después ya nadie se acuerda. Es decir, es como que no han interiorizado esas mm, palabras. Hablo del contexto, de la comunicación y también un poco de la percepción de su propia voz, de sus propias palabras, si he elegido la palabra adecuada para eso que quiero decir. No sé, ¿esto cómo lo ves? Estamos en otro nivel, claro, esto ya es mm, más complicado. no tengo una visión como para hablarte de esto como con cierta propiedad. Y en la sociedad en general. Am, la falta de escucha está clarísima. Eh, Claro, yo en estos momentos estoy trabajando mucha gente que hace con textos y Ujú. sobre todo con textos. Entonces hay un trabajo dentro del aula que hay una escucha que se propicia, porque Claro, si el primer día no está, pues ya lo hablamos y claro. decimos no es importante. Sí, es verdad que hay que generarlo. Yo me encuentro a veces con grupos que los tengo en tercero normalmente y tengo que tener esta conversación porque mientras uno está hablando se ponen a hablar entre ellos. Ujú. Y dices, no, es que lo que va a decir, esa pregunta que va a hacer sobre la clase ayuda a todo el mundo, porque Claro, además las preguntas que hacen en clase ayudan a todo el mundo porque claro. se pueden aclarar cosas y así. Ujú, ujú. No tengo así una reflexión ahora sobre esto, pero, pero bueno, mm, sin duda tenemos que entrar en el silencio un poco más, ¿no? En nuestra Ujú, sociedad ujú. hay Mira, ahora mucho justo, parloteo. estamos en un momento emocional para escuchar nuestra segunda canción. Esta segunda canción es el Ave María de Schubert, en este caso interpretada por Bárbara Boni, y bueno, luego me comentarás pues qué significa para ti. Vamos a escucharla. You
Bueno, también una canción muy conocida, muy famosa. ¿Por qué has elegido esta canción? Bueno, la voz de Bárbara Boni me encanta, me Ujú, encanta, me encanta, me encanta. Y el Ave María, por supuesto, para mí me hace entrar en un lugar muy íntimo, me, me conecta con todo mi ser y ujú, me abre los espacios. Hay otras canciones, la verdad, pero todas las de Bárbara Bonet me encantan, ujú, pero esta me da mucha paz, ujú, me abre los espacios y luego la voz de ella, por ejemplo, a mí me encanta ponérmela si un día me he levantado a las 6 de la mañana para dar clases y luego tengo una actuación por la noche. ujú, Entonces es un día que es muy agotador para mí. Y después de comer, antes de prepararme para la actuación y hacer un calentamiento y lo que sea, digo, no, vamos a hacer un reset y esto me ayuda, esta me ayuda, entre ujú, otras, ujú. pero sí, siempre me pongo Bárbara Bonet. Mm. ¿Es una forma también con esta canción de dar gracias a algo? ¿Hay algo de eso? Es más de conexión, pero sí, la conexión siempre te Es lleva a la gratitud. gratitud y Sí, a la sí, sí. paz y si tienes paz agradeces también, ¿no? Mira, cuando yo a Gemma estábamos preparando la entrevista y le pedí que eligiera un lema, ella eligió el lema La voz es hacer visible lo invisible. Mm. ¿Qué es este lema para ti? Pues la voz es un poco que transmite todo lo que hay dentro, ¿no? Ujú, Espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, ujú, físicamente. Y, y eso se lleva a la voz, realmente, ¿no? Un alumno mío una vez me dice, uy, es que eres un escáner, lo ves todo. ujú, Y es porque si pones atención, realmente la voz te lo dice todo. ujú. Puedes oír una voz y decir, uy, esa rodilla derecha está mal, Claro. y sentirlo en la voz. O hay un tapón aquí, o no Ujú, confías en ti. La voz traduce muchas cosas, ¿no? Por eso es ujú, importante tener en cuenta en el trabajo de voz todos los aspectos, ¿no? ujú. Ay, esto también me lleva a otra pregunta que quizás muchas veces las personas que no trabajan al nivel que trabajas tú y yo, quizás no lo llegan a percibir, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay entre una voz bonita y una voz verdadera? ¿No? Porque a veces algo puede sonar bonito, porque además hoy en día las voces, todo es bonito, es cierto, ¿eh? Es decir, cualquier sonido, aunque sea, pues depende, la canción pues puede tener mucho éxito y bueno, ya está. Y artísticamente, pues bueno, puede ser interesante. Claro, la cuestión está, ¿cómo defines tú una voz que sea bonita? ¿Qué es para ti eso? Y luego, si esa relación de bonito está directamente ligada con la parte de verdad o la parte de Mm, expresión, o si esa parte de verdad no está ligada, o si una voz fea también, no sé, te dejo a, desarrollarlo. a ver, para mí, o sea, primero entrar en lo de las voces bonitas o Sí, sí, hermosas o así, y luego en lo de la verdad, ¿no? sí, sí. Para mí, mm, todas las voces son hermosas. Ujú, Es decir, lo único que algunas no están libres. Entonces, ujú, hay una voz hermosa dentro que está aprisionada. Entonces, cuando se libera, todas son hermosas, ¿no? Hay gente que dice, uy, es que tú tienes voz de radio, uy, ay, qué ujú. voz, ay, sí, es que... Y eso tiene que ver con modas y modas sociales que van cambiando, ¿no? Porque am, le decía a unas estudiantes, digo, es que claro, a veces mm, el agudo está como mal visto. Decía, no, no, ahora en Estados Unidos está saliendo una moda de las mujeres amas de casa que tienen que hablar Sí, digo, no me digas, o sí, sea, como una voz un poco así. exacto. Y entonces digo, o sea, los condicionamientos de qué nos gusta de una voz a Ujú. veces son unos condicionamientos sociales Sociales, claro. de modas. Ujú, Entonces, a mí me gusta decir que todas las voces son hermosas. ujú, Lo único que algunas esa hermosura está todavía aprisionada, ujú, ¿no? Y ujú, entonces hay que liberarla para que ujú. salga la hermosura que hay dentro. Y entonces Claro, cada uno tiene su voz, sí, sí.
es única, intransferible y además, o sea, Sí, te entiendo. Que no. es una hermosura con su imperfección, que puede tenerlas como pues un cuerpo humano, como un rostro, como lo que sea. Te entiendo Pero una vez perfectamente. está liberada, pues Exacto. ya Ujú. es como que es hermosa, sea más grave, más aguda, más, Ujú. ¿no? Bueno, esto es un poco parecido a cuando algún amigo, que tengo alguno, pues que es diseñador de moda, etcétera, etcétera, y me dice, mira, una cosa es el porte y otra cosa es tú pues tener un vestido que te puede costar, no sé, pues 30.000 euros y el vestido en sí es bonito, pero luego, bueno, hay personas que con cualquier vestido de una tienda de estas de mercado de la calle, pues están bien. Y otras personas, aunque lleven el vestido carísimo, pues da igual. Es un poco eso, ¿no? Quizás. No lo sé. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo opino que todas las voces son hermosas, Ujú, solo que si están aprisionadas hay que liberarlas porque ahí no ujú, están felices, ¿no? Es como si yo ahora sentada aquí, pues me te hubieras atada y me hubieras ujú, puesto aquí unas ataduras, evidentemente pues no estaría cómoda hablando y no estaría feliz como estoy de hablar ujú, contigo, ¿no? Y por otro lado, lo que me habías preguntado de la verdad ujú, es que para mí las voces que más me gustan y las que a mí yo prefiero que es, ujú, son las voces desnudas. Es decir, y entonces cuando entran en la verdad, que están desnudas, ya no hay ujú. una máscara, ya no hay un poner. Entonces las voces de poner una voz, eso a mí no me interesa. Yo prefiero que se desnuden y que salga lo de dentro. Claro. No, no, Que se totalmente. desnuden, quiero decir, pues relajar los hombros, relajar la nuca, porque Ujú, eso es lo que desnuda la voz, claro. ¿no? Y respirar bien, por supuesto, ampliar los resonadores. Ujú. No lo sé si contesto a lo que me No, 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 sí, pedías. totalmente. Espero que luego los oyentes que están aquí ahora escuchándonos en directo, pues perciban ese concepto, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Yo lo que pienso es, desde mi punto de vista, que yo trabajo más con cantantes, con actores también, pero claro, trabajo más no tanto quizás desde la expresión, sino desde la voz como tal. Yo siempre lo comparo como un instrumento musical, ¿no? Que cuanto más libre está, pues la vibración será más pura. Eso está claro. Exacto. Entonces, bueno, todo el mundo lo sabe. Es decir, yo esa experiencia quizás, si me permites, lo puedo comentar porque a mí me escuchó diferentes personas, profesores, incluso famosos, y todos llegaban a la misma conclusión. Es decir, mira, tu técnica no tiene nada que ver conmigo, pero tu vibración está. Y eso era muy bonito. Qué Es decir, la bonito. vibración está. Digo, vale, para Mm, eso ya me sirve. sí, Entonces sí, era muy sí. interesante. Y Qué eso bien. realmente es así, ¿eh? Es como cuando tú coges una copa de un buen cristal y haces clink y hace un sonido. Y coges un vaso de estos de, bueno, de Durales, como decimos aquí, y por mucho que le des no vibra, ¿no? Pues bueno, pues también eso es un concepto que puede ser interesante. Que el Durales también puede ser hermoso. Pero claro, quizás este concepto de vibración en las voces, cuando conseguimos liberarlas y que tengan su vibración desde su sitio, quizás ahí puede haber algo, no sé qué Pero opinas. bueno, la idea como docente es que creo en el aprendizaje. Entonces, Ujú, igual una persona ya tiene algo muy de natural y no ujú. le cuesta y es muy fácil y otra persona le cuesta mucho, pero finalmente puede liberar Ah, su voz totalmente, y sacar totalmente, sí, esa sí, maravilla, esa hermosura totalmente. Yo siempre de su digo que esto es voz. como los animalitos, todos tienen derecho a cantar y todos tienen derecho a vibrar y todos tienen derecho a... Entonces, totalmente Y de las acuerdo. condiciones internas, Sí. ¿no? Que a lo mejor se han quedado escondidas Ujú, por bloqueos, pero que luego ujú, salen ujú. y venga. Y bajo tu punto de vista, ¿qué errores habituales cometen los actores y las actrices con la voz? Bueno, Mm, habituales y no tan habituales, ya que te tenemos aquí delante, pues... a ver, el error más grande que más corregimos, Ujú, bueno, hay dos, digamos los que más. Uno es dejar de respirar, ujú, porque se ponen nerviosos y entonces es como que van apretando ujú, su cuerpo y ya dejan de respirar o respiran ya demasiado superficialmente y eso ya no tiene un resultado en una voz libre. O que tiran al hablar en las escenas, yo trabajo con voz hablada solamente, ujú. entonces en las escenas están con el otro y igual que en la vida, cuando hablamos no llevamos la cabeza hacia adelante, pero en cambio, como tienen el texto en la cabeza, tiran la cabeza hacia Claro, adelante. quieren proyectar de alguna forma, Este claro. es el error que más tenemos que corregir. Mm.
Este es el ¿Solamente es más. la cabeza o también ocurre lo mismo con el cuerpo? No, porque si va todo el cuerpo es Ya. perfecto ya, es la actitud Ujú. escénica, que van con todo el cuerpo y Vale, no hay vale. problema. El tema es que a veces hacen Sí, sí, mm, como una gallina, vamos. eso, hacen como de gallinita, sacan Sí, claro. la cabeza hacia adelante, o sea, separan el tronco de la cabeza, entonces Ujú, la voz ya no puede tener cuerpo, ujú, ya solo es una voz intelectual, no puede reflejar todo lo que hay en mi interior, ujú, no puede reflejar evidentemente pues lo que yo quiero transmitir, ujú, sea en mi vida personal o sea en un personaje, ¿no? ujú, ujú. Mira, ahora ya me gustaría entrar en algo que tú has trabajado mucho y además yo creo que es muy interesante, que es el concepto de la investigación en la voz. Tú has hecho muchas cosas sobre el olfato. Cuéntanos un poco cuál es tu trabajo que has hecho en este aspecto. Pues yo lo empecé esto porque oler, la Ujú, sensación de oler, nos ayuda a una buena respiración. Entonces empecé con esto, como nada. Yo llevaba hierbas aromáticas en clase y las olíamos y esto nos ayudaba a respirar y tal. Entonces empecé a ver que la voz mejoraba mucho. ujú, Y yo, claro, primero pensé, claro, mejora porque mejoramos la respiración, obvio, ¿no? Mejoramos la ujú, respiración, mejora la voz. Pero no, había también el hecho de que el olfato conecta directamente con el sistema límbico y entonces había algo de apertura de todos los temas más de intuición, más emocionales, que conectaban mucho. Esto yo lo trabajé en la investigación, ujú, luego la he llevado para todo el mundo, pero yo la inicié con actores y actrices. Entonces les iba ujú, muy bien para poder expresar. Luego de aquí descubrí, vi que que las personas con Alzheimer perdían el olfato, entonces dije, aquí hay algo, empecé a trabajar si se memorizaba más rápido haciendo el método que genera, que esto no pasa oliendo normal, eso pasa con un método que diseñé para que se introduzcan más moléculas olfativas dentro del cuerpo, que es ujú, a partir de una imagen de respiración horizontal, pero con olfacción. ujú. Y que está publicada mi investigación en español y en catalán también está ampliada. Y si Dios quiere, pues va a salir también la ampliación en Sí. castellano muy Ujú, pronto. Pero entonces con este método olfativo se estimula muchísimo más el bulbo olfativo y a partir de aquí los efectos que están ya en el ADN. Cuando yo hacía esta investigación, un amigo mío, el padre de un amigo de mi hijo, digamos que nos veíamos en la escuela todo el día, que es un gran investigador, que fueron los que hicieron toda la secuenciación del genoma, una investigación enorme, salieron por televisión cuando se secuenció el genoma, porque fue ujú. algo muy, muy importante en ese momento. Y él estaba en esta investigación y me decía, estamos alucinados, porque es que hay muchísimos genes dedicados al olfato, tantos como el sistema inmunológico. Imagínate tú. Y es que, claro, en nuestro ADN todavía está lo que era el olfato para la supervivencia. Ujú, Claro, ahora tenemos fechas de caducidad y yo miro, uy, ya no me lo puedo comer. Tal, antes era el olfato el que sí, sí. detectaba pues un depredador que me puede hacer daño, dónde está la comida, etcétera, Ujú, etcétera. Y era el olfato que salvaba la vida. Y entonces mi hipótesis era, ya que existe este potencial, ¿por qué no desarrollarlo provocando que una olfacción más potente, absorbiendo más moléculas olfativas? Y eso fue lo que hice y dio ujú, muy ujú. buenos resultados. Qué interesante. Mira, vamos a escuchar la última canción porque está un poco relacionada con esto. Que se llama Yo quiero respirar, de Sí. Marian Corzo. La vamos a escuchar y luego seguimos porque ya será la última parte de la entrevista y desarrollamos todo este aspecto del olfato y de los sentidos. Vamos a escucharla. Quiero respirar del sol, el frío se fue, el amor está en el aire.
y ya la lluvia cae. Mira, hoy todos felices en la playa. No sé cuánto tiempo he esperado, no sé cuánto yo viví allí. Ahora yo ya sé lo que quiero, mañana no sentiré dolor. Yo quiero respirar la vida que me das, yo quiero compartir las ganas de vivir. Yo quiero respirar nuestra felicidad desde que estás aquí. Te quiero junto a mí. Quiero respirar, quiero respirar, quiero respirar, quiero respirar. Respiro una vez más, porque ahora me encuentro otra vez paseando por las nubes, pues mi vida ya nunca será igual. Hay algo especial de mi lado, sensación, frescura, calor. Ahora me rodea la belleza, así es como me siento hoy. Yo quiero respirar la vida que me das, yo quiero compartir las ganas de vivir. Yo quiero respirar nuestra felicidad desde que estás aquí. Te quiero junto a mí. Quiero respirar, quiero respirar, quiero respirar, quiero respirar. Bueno, esta canción es súper, bueno, da una marcha, un buen rollo, es increíble. Imagino que la utilizarás mucho Sí. para introducir las clases, vamos, Sí, porque está muy bien. La he usado mucho, pero además esta canción me trae un recuerdo muy fuerte, muy poderoso, que me hace mucha ilusión contar aquí, que es que durante el COVID Ujú. teníamos un proyecto con el Museo Nacional de Arte de Cataluña, de llevar a personas de residencias al museo y que yo les hiciera una visita de una técnica y una investigación que he titulado Respira Cuadros, que luego la puedo explicar. Y vino el COVID y estábamos como, bueno, se anuló todo, pero en las residencias públicas de Barcelona, de la gente mayor, resulta que se estaban deprimiendo mucho la gente de las residencias porque no podían recibir visitas y tal. Entonces alguien dijo, que vayan a la Reguán y los anime. Y entonces realmente, o sea, era fuerte porque digo, bueno, si la técnica ya no sabíamos si iban a poder, porque era la primera vez que lo iba a hacer con gente mayor, ¿no? Ujú. Con un colectivo que no era además de que venía al tema expresamente, sino que se lo llevábamos sin que se lo hubieran planteado, lo de respirar cuadros, Ujú. ¿no? Entonces yo digo, madre mía, si ya el tema no sabíamos si iba a funcionar, resulta que además yo iba con doble mascarilla, la de la boca más la de plástico, ellos y ellas con la mascarilla, y claro, teníamos que respirar. Y entonces, bueno, empezábamos con esta canción, bueno, se lo pasaban bomba. A mí me decía alguna asistenta social, educadora social, luego me decía, pero ha hablado, pero si lleva 2 años que no habla, te ha hablado. O sea, estaban súper estimuladas, súper contentas, y siempre me acuerdo mucho de la alegría que me dio ver esa. El único problema que había era que venían corriendo a abrazarme y en el COVID no se podía dar abrazos, Claro. ¿no? Yo también tenía ganas de abrazarles, entonces era como que pararlos, no, que no nos ponemos a abrazar, Claro, sí, sí, no, sí. no. Y fue una experiencia muy bonita y por eso he querido traer esta canción para contar Sí, esta experiencia sí. bonita. El ruido de fondo ha sido el micrófono por De la emoción. pasión. Pero esto es el directo. Sí. Mira, teniendo en cuenta esto que nos has contado, claro, me viene la pregunta, ¿qué relación hay entre el olfato y el resto de sentidos y entre la voz y el resto de sentidos? ¿Esto cómo lo has vivido? Yo empecé la investigación trabajando con todos los sentidos, Ujú. menos, bueno, cuando empecé el gusto no lo incorporé. Solo era el tacto, la vista, el oído y el olfato. Y era una técnica que bautizamos respiración creativa. Entonces usábamos
y distintos sentidos como estímulo para la voz. Digamos, inspirábamos tactos, inspirábamos sonidos, inspirábamos cuadros, digo inspirábamos porque luego cuando expirábamos ya sacábamos la voz, entonces sacábamos aire. Sí, la cuestión era que el estímulo que tú estabas dando a través del tacto, lo que sea, ¿qué pasaba con esa inspiración? Exacto, vale. ¿Qué pasaba con aquello? Y lo que sí vimos es que cuando trabajamos con uno de los sentidos, se estimulaban mucho los otros. Por ejemplo, en los test de la investigación con el olfato, yo al final puse observaciones por si querían poner otra cosa que no se me hubiera ocurrido a mí preguntar, ¿no? Y siempre me ponían, uy, tengo el oído más despierto, uy, ahora tocando el pantalón he sentido como que tengo más tacto, uy, y siempre era como que un sentido te lleva a ampliar los otros y se va como sensibilizando todo el cuerpo y la verdad es que es un trabajo interesante. Interesante. Y en relación a la voz, por ejemplo, cuando trabajas con todo este aspecto de estimulación de los sentidos, ¿qué ocurre con la voz bajo tu experiencia? ¿Qué pasaba? Aumenta mucho la creatividad expresiva, los timbres. Los timbres, y también como estás centrado en la respiración constantemente, claro, hay un crescendo que se van aumentando los resonadores, se va liberando. Pero además lo que es interesante es que aumentan los timbres, entonces va muy bien a nivel expresivo, porque alguien que es muy monocorde siempre habla de la misma manera y está hablando de la misma manera, que bueno, yo creo que puede aburrir, teniendo en cuenta todo esto que estás diciendo, como para decir que no hay que trabajar la respiración. Exacto, exacto. Claro, es que no tiene sentido. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo también tengo mucha experiencia en ese aspecto y sí, compartimos la línea totalmente. Y entonces además, cuando abres el mundo expresivo, luego cuando hablas, sea una persona que lo quiere en la vida cotidiana o profesionalmente, porque es un orador o porque es un actor. Claro, te abre los timbres, porque todo el mundo tiene una tendencia. Es como que te saca de tu tendencia vocal, ¿no? Y te amplía este mundo tímbrico, expresivo. Ha sido un goce trabajar con los sentidos. Nos quedan 6 minutos de entrevista. A ver. Y entonces, bueno, vamos a ir acabando con preguntas que yo pienso que pueden ser también de cierre, ¿no? ¿Qué te gustaría que el público que nos está oyendo comprendiera sobre la voz? Es decir, si tú de repente ahora tienes que decir, pues mira, yo voy a daros mi opinión sobre la voz y lo que quiero que os quede claro, de qué es la voz para mí o bueno. Yo diría, primera cosa, que no juzgarla, quitarle con los pensamientos negativos de mi voz es así, mi voz es así. Luego, como hemos estado insistiendo en toda la entrevista, respirar en la vida cotidiana mucho por la nariz, porque si respiramos en la vida cotidiana mucho por la nariz, ya nos prepara para que los resonadores estén mejor y además nos da una respiración más diafragmática. Y luego, bueno, trabajarla o a través de con alguien o a través de lecturas que se pueden encontrar con ejercicios que se proponen y sobre todo respirar y aceptar lo que uno es y luego puede avanzar, pero primero tienes que aceptar lo que uno es en ese momento. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hasta que no tenemos claro dónde estamos y quiénes somos, es imposible el hacer cambios. Eso está clarísimo. Sí, totalmente de acuerdo. Esta pregunta igual es difícil, ¿eh? Me puedes decir que no lo sé o no me viene nada a la cabeza, ¿vale? ¿Qué pregunta sobre la voz o sobre lo que hemos estado hablando crees que no ha salido en la entrevista? Uy. Bueno, yo creo que contigo, Eduardo, podríamos estar hablando 16 horas o semanas sobre la voz y encontraríamos muchos temas. No tengo la sensación de que falte nada, pero si siguiéramos hablando, evidentemente saldrían más temas. Pero como para decirte algo que yo quiera decir, yo creo que
podríamos insistir en el poder de la voz, ¿no? Y el poder de la voz hablada y de la voz cantada, ¿no? Yo recuerdo recitando Joan Maragall, que es un poeta catalán, y era un texto muy fuerte porque hablaba de la Semana Trágica, de que habían quemado iglesias, pero desde una visión muy abierta, hablando de la humildad, bueno, no sé, era muy bonito, ¿no? Y muy potente, le llamaban Volcán, porque era muy potente este hombre. Y recuerdo una mujer que vino y me dijo, me has devuelto la fe. No sé, es como que ese día hubo algo curativo en ella, ¿no? Esto nos ha pasado muchas veces a los que estamos trabajando con la voz, que hay una transformación, hay una transformación, ¿no? Hay algo curativo. Y también quizás lo único que querría añadir es que es importante trabajar desde el amor. Bueno, el amor. Es la emoción más maravillosa siempre, al final, porque totalmente. Si no, si uno trabaja la voz con uno mismo, pues amor a uno mismo primero, amor a lo que hago, sea la canción, sea el texto, amor a esta conferencia que tengo que dar, amor a esta conversación significativa que quiero tener con una persona y le pongo amor a esta conversación, ¿no? Amor a lo que sea, al cantar en la ducha. Totalmente de acuerdo. Mira, tengo 2 preguntas más, ¿vale? Venga. Una de ellas, ¿qué consejos darías a personas que no conoces, pero que trabajan con la voz cada día? Bueno, yo les diría que si es su instrumento profesional, es bueno que hagan cursos para conocerse mejor, porque van a ser más felices trabajando y van a ser más felices las personas que van a recibir su trabajo. Interesante. Y luego ya para cerrar la entrevista, porque estamos ya pues nada, 2 minutos, si la voz pudiera decir una sola verdad esencial, para ti, ¿cuál sería? Uy, todo es amor. Me encanta, me encanta. Bueno, ¿cómo te has sentido en la entrevista? ¿Te ha gustado? ¿Alguna cosa más que quieras añadir? Que nos queda nada, un minutito para cerrar. Bueno, pues un minuto para agradecer, Eduardo, que me ha encantado venir aquí a hablar contigo y para nuestros oyentes. Y he sido muy feliz y te lo agradezco muchísimo. Me ha encantado verte porque llevamos mucho tiempo sin vernos, así que esto también... Bueno, yo te invito más adelante, si quieres, incluso podemos hablar de más cosas y hacer algún pequeño experimento con algún olor, con alguna cosa y ver qué pasa con las personas que tenemos a la otra parte del mundo que nos están escuchando. ¿Qué te parece? Estupendo. Y pues, que nos escriban y que nos digan qué nos ha parecido. Claro, vale, pues eso lo dejamos abiertos. Y entonces, pues nada, solamente pues comentarles que ha sido un placer estar con todos ustedes. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa de Hablando con Voz. Como les comentaba, este es el comienzo de la 5ª temporada y próximamente pues estaremos con ustedes. Recuerden que estamos todos los martes de 8:30 a 9:30 de la noche, hora de España. Gracias.